los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Hola, ¿cómo están? Les agradezco la compañía que me hacen programa a programa. Muchas gracias. La salud nos importa a todos. Estar sanos para disfrutar de esta vida sin dolores ni preocupaciones. Jesús vino para salvarnos y para sanarnos. Tenemos que tener en cuenta que sanar y salvar, en este caso, son sinónimos. Dios, en su plan de salvación, ha querido asociar al hombre como colaborador de su obra. Dios escoge a Abraham para una misión, purifica a Moisés en la soledad del desierto y se le revela cara a cara. Llama de manera irresistible a los pecadores del lago para convertirlos en pescadores de hombres. Envía a los 72 discípulos a cumplir una misión. Unge a Pablo de Tarso con el poder del Espíritu Santo. Dios elige vasos de barro porque Él es capaz de transformar el agua de las limitaciones humanas en generoso vino que produce la alegría de la salvación. Jesús ha venido a curar a los enfermos y lo sigue haciendo en el presente, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor ha extendido su mano poderosa para realizar signos prodigiosos. Su poder no se ha agotado, ni su brazo poderoso se ha acortado. La voluntad de Dios es que todos estemos sanos en el espíritu, en el cuerpo y en el alma. En la plenitud de los tiempos, el Padre envía a su Hijo al mundo para salvar a todos los hombres. Le pone por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Es enviado a liberar y a sanar. Los ángeles de Belén anunciaron: hoy les ha nacido un Salvador. Jesús sana interiormente. Sana del miedo, del odio, de los remordimientos. Un pasaje muy hermoso lo encontramos en la tempestad. Jesús primero les quita el miedo y luego calma la tempestad. También vale la pena ver la sanación que el Señor Jesús hizo a los apóstoles, quienes por miedo a los judíos tenían las puertas cerradas. Ya sanados, Pedro defiende a Jesús ante los judíos cuando en su propia cara les dice que ellos lo mataron. Es admirable ver a Pedro testificando valientemente cuando fue incapaz de hacerlo antes ante una mujer y lo negó 3 veces. Entre los judíos y los samaritanos existía un odio racial, a tal punto que no se hablaban. Jesús llegó al pozo de Jacob y se encontró con la samaritana, quien al darse cuenta que Jesús era judío, le reclama por su atrevimiento, pero Jesús dialoga dulcemente con ella y la sana hasta el punto que lo admira. Cuando Pedro negó a Jesús, se llenó de remordimiento y lloró amargamente, pero Jesús lo sanó a cada una de las 3 negaciones con una triple confesión de fe. También sana el amor del dinero. Zaqueo, que era un hombre rico y jefe de los publicanos, al encontrarse con Jesús es sanado de la ambición al dinero y reparte la mitad de lo que tiene a los pobres y con la otra mitad devuelve 4 veces más a quien había defraudado. Fue tal la sanación de Zaqueo que Jesús declaró: hoy ha entrado la salvación a esta casa, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús también sana físicamente. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas,
proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús pasó su vida predicando y sanando. No predicaba sin sanar, ni sanaba sin predicar. Ejercía estos dos ministerios respaldados el uno con el otro. Llamando a sus 12 apóstoles, le dio poder y autoridad sobre toda clase de espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Después de esto, el Señor designó a 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y sitios por donde Él había de pasar. Y les dijo: en la ciudad en que entren y los reciban, tomen lo que les pongan y curen los enfermos que hayan en ella, y díganles: el reino de Dios está cerca. Por tanto, todos de una manera u otra estamos llamados a ejercer el carisma de la sanación. Por lo menos podemos elevar una oración por la salud de nuestros hermanos. Nuestro amigo Fray Alejandro Ferreiros nos ilumina con sus programas radiales Caminos del Espíritu, que se emiten por Radio Raíces FM 88.5. Lo escuchamos atentamente. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más, encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su presencia, para poder experimentar en nuestras propias vidas esa fuerza sanadora, esa fuerza restauradora del resucitado en cada uno de nosotros. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Qué importante es tener en cuenta esto. Las cosas grandes que el Señor puede obrar en nuestra vida, las puede obrar si lo dejamos entrar. Él es el que hace los milagros, Él es el que hace las obras, Él es el que restaura y resucita de cualquier muerte en la que hayamos podido caer. Se dice que San Francisco Javier enseñó a los niños en la India a orar y a sanar a los enfermos. Y después de haber sido sanados, los traían ante él, y entonces él les explicaba todo lo que había ocurrido. Y también se cuenta de San Vicente Ferrer, un dominico, que hizo resucitar mucha gente de la tumba. Y estas personas no fueron más perfectas de lo que somos nosotros. Todos estamos habilitados por el mismo Espíritu Santo que reside dentro de cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta que sos portador del Espíritu? Él hace maravillas en ti. Se supone que podemos hacer obras más grandes que Jesús. Dice en San Juan 14:12, pero yo les digo, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, y aún hará cosas mayores. Por eso quiero darte algunas guías que te pueden servir en esta tarea que Jesús nos encomendó de ir al mundo y ser instrumentos de sanación. Y la primera de la que te quiero hablar es la fe. Cree que Dios, por lo general,
quiere que todos los hombres estén sanos, estén saludables, íntegros en cuerpo, mente y espíritu. Dios te quiere sano, al menos que tenga otros planes mejores para tu vida. Pero nosotros debemos suponer el deseo de sanidad de parte de Dios. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Cuando Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente. Un leproso vino a arrodillarse delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús alargó la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda limpio. En este pasaje bíblico tomado de la palabra de Dios, hay admiración al final de la contestación dada por Jesús. Por un momento, me gustaría que te imagines el tono de la voz de Jesús diciendo: por supuesto. ¿No se fijaron en lo que les estaba diciendo a las personas allí en el camino? ¿No se fijaron en lo que hice ayer? ¿En lo que ahora me preguntan? ¿Quiero sanarlos? Pero claro que quiero sanarlos. Por supuesto que quiero sanarlos. Sánense. Sánense. Esta historia tomada del Evangelio ilustra de un modo muy convincente ese deseo de Jesús de sanar a todo aquel que viene a Él. Y está escrita 4 veces en los Evangelios. Jesús quería que todo aquel que viniera a Él fuera sanado. La encontrás en Mateo 8:16, 12:15, en Lucas 4:40 y en Lucas 6:19. Las mismas obras que Jesús realizó, las comisionó a los apóstoles y a los discípulos. Nunca los envió solamente a predicar, todo lo contrario. Siempre dijo: prediquen la palabra y sanen al enfermo. Ese es el mandato de Jesús. Y yo creo que la predicación y la sanación son inseparables. También porque la predicación es sanadora. Cuando yo dejo que la palabra de Dios entre en mí y me transforme, esa palabra tiene poder para transformar vidas. Jesús le dio algunas instrucciones a los apóstoles. Las tenés en Mateo 10, 5 al 8. Les dijo: no vayan a tierras extranjeras, ni entren en ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mientras vayan de camino, proclamen que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Den gratuitamente, porque recibieron gratuitamente. Nuestra misión hoy en día es como fue la misión de los apóstoles en su época: convertirnos en seguidores de Jesús. Y como católicos hemos aceptado abiertamente esta invitación de ser testigos de Jesús, de hacer sus obras ahora, como Él las hubiera hecho, y hacerlas a través del poder que nos fue dado por el sacramento de la confirmación. Hemos recibido el Espíritu Santo. Y por lo tanto, ahora que estás empezando a orar por los enfermos, o a lo mejor el Señor te está inspirando a orar por los enfermos, o tenés un hijo enfermo y querés orar por él, al leer el Nuevo Testamento, prestando especial atención a la sanación, te tenés que preguntar: ¿dónde estuve todos estos años? Porque los evangelios expresan con toda claridad que Jesús dijo: prediquen el evangelio y sanen a los enfermos. Eso es lo que dijo Jesús.
En el libro de Sanación de Francis MacNutt hay un capítulo sobre sanación en el que él dice que el mensaje fundamental de la cristiandad es que Jesús salva. Y dice que el mensaje del Evangelio es que Jesús salva. Y todos los domingos, cuando el sacerdote o el predicador está en el púlpito, tiene que predicar justamente esto. Este mensaje simple, que puede ser enseñado por la palabra hablada, por la palabra dada, por la comprensión que la gente saque de esta sanación. Jesús concibió ambas cosas. Siempre que se unieron la predicación y la sanación, los ofrecimientos de Jesús, los auditorios donde se llevaron a cabo las reuniones, no tuvieron capacidad suficiente para albergar a toda la gente que quería ir. Y esto ocurrió en muchas ocasiones. Sucedió en un lugar donde se estaban realizando unos retiros espirituales de sanación y la noticia se esparció por todo el vecindario y de a poco las puertas del lugar donde se desarrollaban los retiros se colmaron de personas provenientes de toda la región que querían participar. ¿Por qué? Porque hay una atracción natural hacia la sanación. Y esta atracción fue evidente también en la época de Jesús. Cuando leemos que era seguido por las multitudes, todos necesitamos sanación de una forma o de otra, porque seguimos siendo personas con necesidades. A veces es más la sanación física, a veces espiritual, psicológica, de heridas, sanación de perdón. Algunos teólogos afirman que el Señor no sana a la gente enferma de hoy, porque esto era solamente para las personas del siglo I. Y sin embargo, en estas épocas modernas, podemos ver claramente cómo la gente común, la gente corriente, tiene en cierto sentido un entendimiento más profundo del Señor. Y visitan, por ejemplo, los santuarios para obtener sanación. O siguen a los predicadores, o van a la última aparición de la Virgen con la esperanza, con la expectativa de obtener de Dios la sanación. Sanación que, te repito, Dios quiere darte. Porque Dios te quiere íntegro. Y la enfermedad, salvo que sea una disposición especial de Dios por un bien mayor, es fruto del pecado, es fruto del mal. Dios te quiere feliz y Él tiene voluntad de sanarte si lo dejas entrar, si dejas entrar su poder sanador en tu vida. Una persona llena de amor, ya sea porque se lo dan o se lo da, es un instrumento precioso de curación. Un medio muy adecuado para dar amor a otros es por medio de la sonrisa. Solamente una pequeña sonrisa en tus labios alegra tu corazón. Sonríe a ti mismo, hasta darte cuenta de que tu habitual seriedad ha desaparecido. Sonríe a ti mismo. Haz dar calor a tu corazón con el sol de tu radiante rostro. Luego ve a irradiar tu sonrisa. Tu sonrisa tiene ahora una obra que realizar por Dios. Sonríe a los rostros desolados. Sonríe a los rostros tímidos. Sonríe a los rostros tristes. Sonríe a los rostros enfermos. Sonríe a los rostros frescos y juveniles. Sonríe a los rostros viejos y arrugados. Sonríe a tu familia, a tus amigos. Cuenta el número de sonrisas que tu sonrisa ha provocado en el otro en un día. Ese número te dirá cuántas veces has suscitado alegría, satisfacción, ánimo, confianza en los corazones de otros. Estas buenas disposiciones son siempre fuente de altruismo y de buenas acciones. Tu sonrisa puede llevar nueva vida, esperanza y ánimo a los corazones cansados y oprimidos, tentados y desesperados. Tu sonrisa puede ayudar a madurar una vocación si eres sacerdote o religiosa.
Tu sonrisa puede ser el principio de conversión a la fe. Tu sonrisa puede preparar el camino para el regreso de un pecador a Dios. Sonríe también a Dios. Sonríe a Dios en amorosa aceptación de lo que Él disponga con tu vida, y tú merecerás gozar de la faz de Cristo, radiante y sonriente, un especial amor para ti, por toda la eternidad. Personalmente no tengo nada en contra de tomar un avión para ir a Lourdes o a cualquier otro santuario internacional. Pero más del 90% de los cristianos hoy en día no puede costearse ese lujo. Y la cristiandad no es solamente ese porcentaje que puede subirse a un avión para ir a santuarios o a lugares santos. La cristiandad está siempre a disposición de todos los hombres, sin importar su raza. El poder de sanación de Jesucristo está donde haya un cristiano, donde haya una apertura al poder sanador de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que entender. Nuestro método total de sanación se basa justamente en la idea de que la sanación es una respuesta a la oración. Y esta opinión fue objetada por algunas personas. Otros ubican la sanación en la comunidad. Si podemos creer en el amor que el Señor nos tiene, entonces Él va a actuar a través de nosotros, porque nosotros somos sus instrumentos. Y Él nos va a dar una respuesta a la oración. Yo creo que Jesús, por lo general, quiere que todos los hombres sean sanados, porque Él prometió darnos signos. Y dijo, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y este relato bíblico refleja la actitud de Jesús sobre la sanación. Fue resaltado, utilizado, vivido entre los primeros cristianos. Y ese poder se nos dio a nosotros, justamente a través de este relato del Evangelio de San Marcos. Qué importante es reconocer que en la sanación existen 4 factores. La persona que ora, la persona por la que se ora, la oración que se dice y la fe de la comunidad. Ahora quiero hablar del cuarto factor. ¿Cuánta fe tenemos dentro de la comunidad católica para alcanzar la sanación? Y es importante hacer siempre énfasis en la fe de la comunidad, porque la experiencia muestra lo importante que es esta fe de la comunidad. Porque la mayoría de nosotros duda, como Santo Tomás, y necesitamos ver la sanación para creer. Y es triste decirlo, pero no espero que la mayoría de los católicos crean en la sanación, sino hasta que la vean, justamente debido a esa resistencia tan fuerte que tienen. En general los católicos buscan la sanación en santuarios, en lugares santos, rezando novenas, pero no están convencidos del poder de imponer las manos en el nombre del Señor y pedirle que sane. En las cruzadas de sanación, en las misas que se hacen por los enfermos, cuántas experiencias de personas que se sanan. Y esas experiencias hacen crecer nuestra fe. Algunas personas están haciendo un seguimiento de estas reuniones de sanación y argumentan que la gente en realidad no es sanada, sino solo aparentemente. Yo creo que lo que pasa es que cuando las personas salen de las sesiones de sanación, salen llenas de fe, de amor. Pero ¿qué pasa? Regresan a comunidades negativas, donde no hay amor, ni paz, ni alegría, sino rabia, frustración, culpa. Y entonces estos últimos síntomas empiezan a aflorar de nuevo, y los que habían sanado se enferman de nuevo,
Se enferman porque el ambiente donde viven no cambia. En una cátedra de oración de sanación, la gente entraba al salón de reuniones donde se estaban dando las clases y los que tenían un dolor físico dejaban de sentirlo. Podían sentarse por 2 horas en la clase sin experimentar ningún tipo de dolor. Se sentían maravillosamente, pero cuando salían del salón, el dolor volvía. Uno se puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? La fe de la comunidad es muy importante en toda el área de la sanación. Es uno de los factores primordiales. Señor Jesús, yo sé que deseas que todos te amemos en forma completa, que estemos totalmente bien para que podamos orar, alabar. Permití, Señor, que el Espíritu Santo se manifieste hoy, que nos enseñe la verdad de que tú realmente nos quieres saludables en cuerpo, mente y espíritu. Aumenta hoy nuestra fe como comunidad para creer en tu amor sanador. Y derrama en este momento, Señor, una unción de sanidad. Quiero que me convenza tu Espíritu, Señor, a través de la experiencia de este poder que has entregado a tu iglesia. Haceme, Señor, también a mí un canal de sanación para mis hermanos. Amén. Les dejo esta oración en la enfermedad. Señor, el dolor ha golpeado la puerta de mi vida. Me ha alejado de mi trabajo y me ha trasplantado a otro mundo, al mundo de los enfermos. Es una experiencia dura, Señor, una realidad difícil de aceptar. Me hizo tocar con la mano la fragilidad y la precariedad de la vida, y desvaneció muchas ilusiones y proyectos. Ahora veo todo con ojos distintos. Yo mismo y cuanto tengo no me pertenecen, son un don tuyo. He descubierto lo que significa depender, tener necesidad de todo y de todos, no poder hacer nada por mí mismo. He encontrado la soledad, la angustia, la desesperación, pero también el afecto, el amor, la amistad de muchas personas que hasta ahora desconocía. Señor, aunque me cuesta, te digo, hágase tu voluntad. Te entrego mi vida. Te ruego bendigas a todas las personas que me asisten con solicitud y a todos aquellos que sufren como yo. Y, si está en tus planes, devuélveme la salud para que con nuevas fuerzas pueda cantar tu misericordia y ponerme al servicio de mis hermanos. Amén. Por hoy nada más. Los seguimos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Vengan a mí con sus pecados, que los sanaré, los liberaré, los